Vamos a comenzar entonces por el ciclo Joule-Brayton. El ciclo Joule-Brayton está formado en el diagrama presión-volumen por dos adiabáticas y dos isobaras. Si comenzamos arbitrariamente a recorrer el ciclo al inicio de la compresión, hay una compresión adiabática, luego una absorción de calor a presión constante, otra evolución adiabática, en este caso una expansión, y cerramos el ciclo con una entrega de calor a presión constante. El trabajo encerrado por el ciclo es el área. Hay 4 temperaturas asociadas, típicas, características del circuito, del ciclo. Escribimos las expresiones de ahora en adelante en términos de volumen específico. Nos imaginamos que el ciclo es recorrido por la unidad de masa. Luego, el tamaño de la instalación quedará definido por la cantidad de masa que deba circular por unidad de tiempo para alcanzar la potencia de diseño requerida por una instalación en particular. Si dibujamos un esquema de esta instalación, lo podemos imaginar por un ensamble de componentes característicos o típicos de una instalación termomecánica. Un compresor, una turbina, montados sobre el mismo eje. A la salida del compresor, un intercambiador de calor a presión constante. Entra a la turbina, sale de la turbina otro intercambiador de calor a presión constante y entra al compresor. Este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4. Así queda representado nuestro ciclo. Y en un diagrama entrópico, tendremos dos adiabáticas, o sea, dos verticales, y dos isobaras, o sea, dos exponenciales. Uno, 2 es la compresión adiabática, 2, 3 el intercambio de calor a presión constante, 3, 4 la expansión adiabática y los intercambios de calor, calor absorbido Q1, calor cedido
Q2. Lo dibujamos en color. Y acá es más fácil identificar las isotermas porque son horizontales. 1, 2, 3, 4. Fíjense que tenemos la temperatura mínima, este sub 1, y la temperatura máxima, este sub 3. ¿Qué podremos decir de este ciclo multitermo reversible antes de hacer ningún análisis adicional? Podemos decir que el rendimiento térmico de este ciclo va a ser menor que 1 menos la temperatura mínima, que es T1, sobre la temperatura máxima, que es T3. ¿Por qué? Porque el lado derecho de esta desigualdad es el rendimiento de la máquina de Carnot, o la máquina biterma reversible, que funciona entre las mismas temperaturas extremas. Y un ciclo multitermo reversible tiene menor rendimiento que un ciclo térmico reversible bitermo. Bien, como dijimos en la introducción, lo más cómodo, si queremos calcular el rendimiento térmico, es calcularlo a través de las cantidades de calor, porque tiene una expresión muy sencilla. Sería 1 más, con signo, Q2 sobre Q1, escrito Q2 con su signo, que lo dará directamente la expresión. O sea, el rendimiento térmico será igual a 1 más el calor cedido, que es C sub P, la masa no lo escribimos porque lo asumimos igual a la unidad, por la variación de temperatura, que es T1, la temperatura final del enfriamiento, menos T4. Y esto dividido C sub P, la temperatura final del calentamiento, T sub 3, menos T sub 2. C sub P se va. Y el rendimiento térmico podemos escribirlo ahora así. T1 es menor que T4. Acá se ve T1 es menor que T4. Temperaturas en el diagrama entrópico en ordenadas. De manera que este paréntesis es negativo. Podemos escribir esto como 1 menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2. Bien. Vamos a escribir este cociente de paréntesis de otra manera, que nos va a facilitar expresar el rendimiento térmico en términos de presiones, porque fíjense que en este ciclo podemos esperar que las presiones extremas, esto sería P sub 2, 3, porque es la presión en 2 y en 3, y esta sería P sub 4, 1, porque es la presión en 4 y en 1. Estas dos presiones es natural considerar que sean presiones de diseño. De manera que vamos a tratar de escribir el rendimiento térmico en términos de esas presiones. Para eso vamos a escribir estos paréntesis como cocientes de temperaturas. Sacamos T sub 4 del factor común de
1 menos t sub 1 sobre t sub 4. Y en el denominador sacamos el factor común t sub 3, que será igual a 1 menos t sub 2 sobre t sub 3. Que dije, al sacar del factor común t sub 3, el paréntesis queda igual a 1 menos t sub 2 sobre t sub 3. Bien. Ahora podemos utilizar la ecuación de las adiabáticas en las evoluciones 3,4 y 2,1 que vinculan temperaturas con presiones. Será T sub 2 sobre T sub 1, el cociente entre las temperaturas 1 y 2 unidas por una adiabática, igual a P sub 2,3 sobre P sub 4,1 a la capa menos 1 sobre capa. Y lo mismo podremos decir de T sub 3 sobre T sub 4. Estos dos puntos están unidos por una misma adiabática. Esto será igual a P sub 3 sobre P sub 4, P sub 2,3, así lo llamamos, sobre P sub 4,1 a la capa menos 1 sobre capa. Fíjense que en estas dos igualdades, el lado derecho de ambas es el mismo. P sub 3 sobre P sub 4,1 a la capa menos 1 sobre capa. Esto quiere decir que T sub 2 sobre T sub 1 es igual a T sub 3 sobre T sub 4. O dicho de otra manera, escrito de otra manera, T sub 2 sobre T sub 3 igual a T sub 1 sobre T sub 4. Cambié de miembro a T sub 1 y a T sub 3 de manera de expresar estas fracciones así. Si ahora reemplazamos esta igualdad en la ecuación de rendimiento térmico, la última que escribimos, nos queda el rendimiento térmico igual a 1 menos, y acá podemos simplificar, 1 menos T4 sobre T3. Escrita así, ya vemos que efectivamente esta expresión del rendimiento térmico es menor que el rendimiento térmico de la máquina de Carnot, porque la expresión es similar, pero en vez de estar T1, la temperatura mínima, está T sub 4, que es mayor que T1. No puede no ser mayor, porque si no, no podría estar unida por una isobara a T1. De manera que, como T4 es necesariamente mayor que T1, este rendimiento térmico de la máquina de Joule Brayton
es menor que el rendimiento térmico de la máquina de Carnot, que funcionará entre las mismas temperaturas extremas. Dicho esto, vamos a expresar al rendimiento térmico en función de la relación de presiones. Pero para eso tenemos esta igualdad que escribimos aquí, T sub 3 sobre T sub 4 es P sub 2, P sub 2, 3 dividido P4, 1 a la capa menos 1 sobre capa, o sea que el rendimiento térmico es igual a 1 menos 1 sobre tita a la capa menos 1 sobre capa, donde tita es la presión 2,3 dividido la presión 4,1, un parámetro de diseño del ciclo. O sea, el rendimiento térmico del ciclo aumenta cuando aumenta la relación de compresión. Sin embargo, podemos hacer un comentario respecto a este resultado que es útil para considerar un factor adicional en el diseño de ciclos térmicos, adicional al criterio de maximizar el rendimiento térmico. Fíjense, si estamos por diseñar una máquina de Joule-Brayton, lo que podemos considerar serán condicionantes de nuestro diseño, condicionantes externas de nuestro diseño, será uno, las condiciones de admisión, es decir, las condiciones del punto 1, el gas en el estado inicial será provisto por alguna fuente externa. No podemos elegir libremente el estado en el que se encontrará el gas que evolucione. Y otra condicionante externa será no termodinámica, será la temperatura máxima que pueda alcanzar el ciclo. Porque por encima de cierta temperatura máxima se comprometerá la seguridad mecánica de la máquina, del dispositivo, porque no resistirán los materiales, porque la dilatación térmica hará que las tolerancias lleguen a su límite, de manera que cuando estemos en condiciones de diseñar un ciclo como el Joule-Brayton, a esta ecuación que nos da el máximo rendimiento térmico, tendremos que agregarle otra consideración. Fíjense, de este punto que está fijo, sale una diabática. El ciclo no podrá alcanzar nunca una temperatura mayor que la máxima, de manera que no hace falta ir con la diabática más allá de la temperatura máxima. Ahora imaginemos un ciclo posible. Salimos con la compresión adiabática hasta cierta presión, llegamos hasta la temperatura máxima, no podemos pasar más allá de ahí,
y volvemos por otra diabática, cerramos el ciclo. Si aumentamos la presión de salida, aumentaremos el rendimiento térmico. Pero fíjense lo que pasa con el trabajo, con el área del ciclo. En el límite, si lleváramos la diabática hasta la temperatura máxima, tendríamos que volver por la misma diabática. O sea, por encima de esta presión, no tenemos ciclo. Y el trabajo, entonces, varía desde cero, si la presión máxima fuera igual a la mínima, o sea, si este θ fuera igual a 1, está claro que el rendimiento térmico da 0 y el trabajo da 0, por eso el rendimiento térmico da 0. Pero luego, si aumentamos la presión, el trabajo aumenta, pero luego comienza a disminuir. Es decir, el trabajo pasará por un máximo, que no se corresponde con el máximo rendimiento térmico. El máximo rendimiento térmico lo tendremos cerca de la presión máxima a la cual ya no tenemos ciclo. Pero ese rendimiento térmico máximo significará un trabajo por cada ciclo de la máquina muy bajo, lo cual nos dará para una cierta potencia de diseño un tamaño de la instalación enorme. Es decir, aparece aquí un segundo criterio, el tamaño de la instalación para una potencia dada, criterio que no se corresponde necesariamente con el de máximo rendimiento térmico. Bien, en el bloque que sigue vamos a derivar la expresión del del trabajo máximo, para qué relación de presiones, para qué valor de θ el trabajo es máximo, no el rendimiento térmico, sino el trabajo es máximo, y también vamos a ver una variante del ciclo Joule-Brayton que podemos avisorar acá. Fíjense, entre estas dos isotermas, entre la isoterma 2 que pasa por 2 y la isoterma que pasa por 4, hay una zona común en la que el calor que se entrega entre la temperatura de 4 y la temperatura de 2 se lo entrega en el mismo rango de temperaturas que se absorbe, a las que se absorbe el calor entre 2 y 3. Podríamos darle entonces a este ciclo un carácter regenerativo, combinando estos dos intercambiadores, que aunque no lo dibujé antes, funcionarían así, este cediendo calor al medio exterior y este absorbiendo del medio exterior, pero esta zona común nos permite desarrollar la idea de usar parte de este calor entregado para precalentar el gas que va a entrar a la turbina y así obtener una variante regenerativa del ciclo de Joule-Brayton. Eso es lo que vamos a hacer en el bloque que sigue.